Pensad en una gacela en mitad de una sabana. Imaginad ahora una leona en esa misma zona de la sabana. ¿Qué ocurrirá? Sí, es muy probable que la gacela corra para huir de la leona. Imaginemos ahora que en vez de ser una gacela, quien se encuentra vulnerable en mitad de la sabana es un humano. Probablemente la reacción del humano va a ser diferente a la reacción de la gacela, porque es conocedor de que la respuesta intuitiva de correr le es ineficaz. Buscará, por tanto, otras opciones, como puede ser caminar lentamente entre la vegetación o esconderse. Esa toma de decisiones la realizará de forma racional, es decir, pensando. Ya se muestran, por tanto, dos respuestas intuitivas para la resolución de un problema. Correr y pensar, pero ni atletismo es solo correr, ni filosofía es solo pensar. Mis dos pasiones, el atletismo y la filosofía, puede que parezcan no tener nada en común. Quizás, a simple vista, lo único similar que presenten es lo poco atractivas que resulten, ya que son profesiones con poco prestigio social, en las que no se gana mucho dinero, ni fama, ni proporcionan recompensas inmediatas. Cuando alguien sale a correr un par de veces por semana, no decimos que sea atleta. Al igual que cuando alguien piensa acerca de un tema, no se dice que sea filósofo. Existen, por tanto, una serie de factores que determinan el paso de uno a otro. Desde mi punto de vista es una cuestión de actitud. Antes, vosotros lo habéis dicho. Para mí la actitud es el comportamiento con el cual se afronta una actividad. Esa actitud, como antes habéis dicho perfectamente, conlleva un esfuerzo y un sacrificio. Eso es lo que yo denomino la cultura del esfuerzo. La cultura del esfuerzo no es más que la fuerza de voluntad necesaria para afrontar una actividad que no nos aporta y probablemente no nos aportará ningún beneficio social ni económico, y lo hacemos única y exclusivamente porque la amamos, como probablemente todos hagáis vuestra pasión, por el amor a ella. Por ejemplo, en la filosofía, un ejemplo de cultura del esfuerzo es enfrentarte a un libro que sea muy difícil de leer por el simple hecho de amarlo, como puede ser la Crítica de la razón práctica de Kant, que se ve en pantalla. Un libro que es muy difícil de leer y que ni yo mismo entiendo. Pero ahí está, para mí eso ya es una gran satisfacción personal, porque nos estamos enfrentando a algo difícil por la simple pasión y por el simple amor a ello. En el atletismo también se necesita una voluntad y una disciplina similares, porque el entrenamiento diario lo vamos a realizar independientemente de las condiciones meteorológicas, independientemente del sufrimiento que conlleve. Y además es que correr lleva un gran esfuerzo y sacrificio, como podéis ver aquí. Y diréis, sí, pero no hay nada no hay nada que justifique hacer esto. No hay nada que sea el motivo. Para mí es un concepto. Hay un concepto que me viene a la cabeza cuando pienso esto. El concepto de límite. Un límite es una barrera que no se ha superado y que queremos superar. Obviamente en filosofía los límites son bastante abstractos, ya que la filosofía es una disciplina que es principalmente interpretativa y pero en la que siempre hay algo nuevo que decir y sobre lo que discutir. Es verdad que no se admiten las grandes verdades, o que no aceptan verdades absolutas ni hechos a 100%, es decir, no acepta grandes verdades. Pero ahí está el estímulo, ¿no? En conseguir desarrollar otras nuevas interpretaciones para un hecho que ya ha sido analizado previamente, o nuevos discursos acerca de un tema. Por ejemplo, en la filosofía, un ejemplo de lograr un límite es el caso de Immanuel Kant. Immanuel Kant es el filósofo que os ponía el libro antes, que lo refresco. Y Immanuel Kant lo que consiguió fue unir las dos tendencias principales de su época, que eran el racionalismo y el empirismo, para añadiéndoles una gota de su propia fragancia, como los buenos artesanos, conseguir una filosofía que es considerada por muchos como una de las mejores de la historia. El atletismo también tiene una serie de límites, de barreras. Yo las distingo de dos formas: barreras públicas y barreras privadas. Privadas en el sentido individualista de superarse a uno mismo, y públicas en el sentido de que ciertos logros se socializan en formas de victorias o de récords. Puedo exponer, utilizando mi propia experiencia, cómo conseguí batir una determinada barrera pública y cómo conseguí batir una determinada barrera privada. Porque los atletas, al igual, distinguimos dos tipos de carreras. Aquellas en las que el objetivo es una marca, es decir, un registro contra el crono. En ellas los competidores son vistos como nuestros mejores amigos, que lo que hacen es ayudarnos a alcanzar los límites de los que hablaba. Y en otras,
los competidores, en el otro tipo de carreras, perdón, se trata de lograr una victoria, un récord, que son las que pertenecen más al ámbito público, por decirlo de alguna forma. En esas los competidores son vistos como rivales, a los que derrotar, a los que pasar por encima, a los que no les vamos a regalar ni esta. Ya tenemos, por tanto, con lo que acabo de decir, lo que podemos decir, el caldo de cultivo, las cosas, lo necesario para convertirnos en atletas o filósofos. Actitud, esfuerzo y búsqueda de los propios límites. Yo cuando corro, tengo una sensación un poco extraña, no sé si a muchos les pasará. Es una cosa que se llama libertad. Es muy filosófico la libertad. Libertad es la capacidad de efectuar acciones voluntarias. Esa capacidad que ejerzo, o que estoy obligado a ejercer, que me diría el filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, uno de los mejores del siglo XX, la realizo con el simple hecho de acudir todos los días a entrenar. Sí, la cultura del esfuerzo que os decía antes no es más que un acto puro de libertad. Es verdad que el atletismo, por ejemplo, tiene una función antiestrés que nos permite desconectar del problema que nos lo genere. Esa libertad que os decía que el atletismo también tenía un efecto antiestrés y que ese efecto antiestrés era en sí mismo un acto de libertad. Muy bien. También, la filosofía, por supuesto, que también tiene es un acto de libertad, ¿no? ¿O alguien puede pensar en un tipo de filosofía que no tenga libertad? Yo creo que sí, que la filosofía es libertad de pensamiento, libertad de elegir una corriente u otra, libertad de interpretación de un texto. Es decir, es un acto puro de libertad. Es la libertad en su máximo esplendor. Yo, por ejemplo, yo hace muchos años que empecé a hacer atletismo. Y fue de pura casualidad, ya que no era más que un pequeño portero de fútbol al que le gustaba correr. Y que en un arrebato de locura inesperada, que ya se sabe que los que hacemos filosofía estamos un poco locos, decidió apuntarse a la San Silvestre, con el resultado más inesperado de lograr la victoria en su categoría. Para mí, eso me abrió como mi cabeza, ¿no? Porque estaba haciendo una actividad que no me acababa de convencer y encuentro otra que me gusta y que se me da bien. Pues claro, lógicamente, abandoné el fútbol, empecé a hacer atletismo y hoy estoy aquí contándoos esto que os está aburriendo. En la filosofía no comencé más tarde, porque en la filosofía lo que fue un enamoramiento progresivo, fomentado por las asignaturas que tenían que ver con ella, como la ética o la educación para la ciudadanía, que ahora quieren quitar. Para mí fueron muy importantes esas asignaturas porque me permitían ser diferente, me permitían pensar, que es algo que es triste, pero cada vez nos permiten menos pensar. Y la filosofía nos lo permite, y nos permite cuestionar las cosas que son verdades absolutas, nos permite ir un poquito más allá. Y entonces, como yo era un poco rebelde de pequeño, pues me empezó a gustar la filosofía. Y, bueno, por lo que ya acabamos de ver, os acabo de decir, la filosofía nos permite transformar un poco nuestra percepción del mundo, ¿no? Gracias a la filosofía somos más analíticos y dudamos un poco de las grandes verdades. Pues gracias al atletismo también cambia nuestra percepción del mundo. Gracias al atletismo, obviamente, no somos más analíticos, pero sí tenemos una percepción del tiempo y del espacio y de la relación entre el espacio y el tiempo diferente. Por ejemplo, en la ciudad en la que vivo, Gijón, que os invito a visitar a todas porque es preciosa, hay un gran paseo marítimo de unos 3 kilómetros, que corriendo apenas son 13 minutos, pero que caminando se convierte en unos 30-35 minutos. Ese paseo, eso hace que cuando yo voy caminando por el paseo y piense que las cosas están muy cerca, y como no llego a ellas me entran ganas de correr para llegar a todos los sitios. Eso es porque los atletas lo que hacemos es cuantificar el espacio-tiempo. Nuestra unidad de medida son los minutos por kilómetro. Y lo que hace que distancias que para la gente que no corre son distancias muy grandes, para nosotros son más pequeñas, por el simple hecho de que corriendo avanzamos más rápido. Ahora me gustaría tratar otro tema, otro apéndice que siempre me llamó la atención. Siempre pensamos que la filosofía y el atletismo son actividades puramente individuales, que estaban destinadas a personas solitarias, personas que estarían en su propia casa pensando y dándole 1000 vueltas al coco y volviéndose locos, o gente que saldría a correr maratones hasta que estuviese exhausto y se tuviese que tirar a la carretera. Pues bien, yo creo que tienen una proyección y una trascendencia pública. ¿Por qué digo que tienen una proyección pública? Por ejemplo, en el atletismo necesitamos un grupo, necesitamos apoyarnos en un grupo, porque
pese a que esté formado por nuestros principales rivales, como es mi caso, ese grupo siempre nos va a ayudar a dar un poquito más. Esa esencia competitiva es lo que nos va a hacer alcanzar los límites, esos límites de los que hablaba antes. Eso muchas veces es gracias a ellos, y aprovecho aquí para darles las gracias, que igual me están viendo en streaming. Y por cierto, también es verdad que como es un deporte individual y competitivo, pues nosotros nos deberíamos llevar a matar, ¿no? Matarnos unos a otros, a poner la zancadilla para ver si se cae. Pues no. Lo que he aprendido gracias al atletismo es que, pese a que es un deporte individual y competimos todos contra todos, existe una gran amistad. Para mí es una amistad que está basada en el respeto tremendo por el trabajo que realizan los demás, porque sabemos que es un trabajo muy duro y porque sabemos de primera mano que es un trabajo muy duro, lo que hace que veamos, lo que hace que aplaudamos ante el esfuerzo de los demás. Me encanta esta foto. En filosofía también tiene una proyección pública, porque es necesario leer a otra gente. Necesitamos leer a otra gente, necesitamos leer gente que piense como nosotros para afianzar nuestras ideas, necesitamos leer gente que piense de forma contraria para también afianzar nuestras ideas de alguna forma, y por lo que un interlocutor crítico y que critique sin piedad nuestros argumentos puede ser nuestro mejor aliado. Por supuesto que también se generan grandes amistades en la confrontación de ideas filosóficas. Es una gran amistad que para mí está basada también en el hecho de que al ser una cosa individual, pero no tener el talante competitivo que tiene, por ejemplo, el deporte, permite que nos ayudemos unos a otros, que nos consideremos parte de uno, por lo mismo, porque sabemos el esfuerzo que se necesita para poder hacer esto. Decía, además, que además de tener una trascendencia pública, tiene una proyección pública, tiene una trascendencia pública. Es decir, ciertos logros lo que hacen es socializarse. Por ejemplo, los récords del mundo son más que logros individuales de un atleta concreto. Son hitos de la humanidad. Y muchos filósofos han actuado en ocasiones como intelectuales críticos con el fin de transformar el mundo. Por lo tanto, tenemos que dos actividades que resultan, que parecen para personas solitarias, o bien ratas de carreras, o bien ratas de biblioteca, resulta que tienen una trascendencia y una proyección pública. Es decir, son ayudados por gente y de alguna forma pues ayudan a la gente o la gente la reconoce. Yo os empezaba diciendo que correr y pensar eran formas de resolución de problemas de manera intuitiva. Y decíamos que ni filosofía era solo pensar, ni atletismo era solo correr. Pues bien, para mí, correr y pensar son la misma cosa. Mi pasión verdadera. Y soy feliz por poder hacer ambas cosas a la vez. Porque cuando corro y cuando pienso, no me siento como la gacela que huye, sino como el león que persigue. Muchas gracias.